Actualmente existen cada vez más personas que quieren un cambio radical en sus vidas, mejorar sus circunstancias, comprenderse a sí mismos como a quienes se encuentran en su entorno. Y eso es muy positivo dentro de la evolución transformadora que muchos anhelan alcanzar. Y aunque vivimos momentos difíciles como nunca antes había sucedido en nuestra larga historia, también persiste el esmero por salir adelante. Podríamos decir una creciente perseverancia, en donde se está dando una mutación sin precedentes. Como que las gentes se sienten insatisfechas con lo que son, y quieren corregir muchas cosas. El problema, es que no saben cómo hacerlo, y dentro de esto hay ese ardiente deseo de querer conectarse a otras personas, en esa búsqueda de afectividad y felicidad, convencidas que con ese vínculo todo irá mejor. Y eso indudablemente sería muy positivo, porque así habríamos alcanzado una interconexión con personas, que nos darían una mayor estabilidad emocional, y un crecimiento intelectual. No obstante, no todo forma parte de ese crecimiento y estabilidad como quisiéramos. Sino también existen nuevos retos u oportunidades para aprender, así como otras posibilidades, de hacer frente a diferentes áreas problemáticas que nos deja la vida. Aquí se trata de resolver viejas situaciones irresueltas, mientras también cambiamos esos modelos de conductas, que están ancladas en el pasado. Porque el objetivo central es luchar para rescatar nuestros principios antiguos de inocencia, simplicidad, naturalidad y empatía, que se fueron perdiendo desde que éramos niños. Sin embargo, esa búsqueda muchas veces no es como la esperábamos, sino se torna tan destructiva que pueden llegar al rechazo, al desprecio, así como a la traición de su propia autoestima y autoconfianza, la cual le hacía sentir una anhelada esperanza de mejoría. Pero el destino ha resuelto otro porvenir, y nos ha cambiado la vida. Haciendo que no todo haya sido como estaba previsto, sino todo lo contrario, y eso sería terrible, porque implicaría mucho dolor e infortunios. Es evidente que nuestra existencia se ha vuelto insegura y con muchos riesgos. Y si además nos descuidamos de las catástrofes naturales y accidentes que podamos tener, también por otro lado estamos expuestos a gérmenes, toxinas y sustancias químicas que pueden dañar nuestro organismo, y más sabiendo que somos una cadena de reacciones neuroquímicas. Es por eso que debemos saber manejar nuestra vida, y los peligros envolventes, así como el cerebro. Ya que toda participación en actividades, promoverá la plasticidad cerebral, y fomentará el proceso de neurogénesis, o nacimiento de nuevas neuronas en el cerebro. Es indudable, que toda persona que ha llevado una vida con actividad intelectual y emocional, gracias a su educación, como respuesta también, tendrá una mayor reserva cognitiva interna. Y esto es enormemente valioso, porque sabríamos diferenciar un acto destructivo de uno constructivo. Asimismo, durante la activación emocional intensa, se expresan diferentes patrones de conducta. Y en donde del mismo modo se dan ciertos genes los cuales guardan relación con nuestro estado comportamental. Se trata de genes que establecen una conexión entre el pensamiento y el cuerpo, entre la biología y la psicología, y forman una parte importante del enigma de cómo los estados psicológicos pueden afectar, ya sea positiva o negativa, en el proceder diario. Solo depende de cómo pensamos, actuamos, y sentimos, para así tener una evaluación imparcial exacta de cómo somos. Definitivamente los factores genéticos son portadores de un papel fundamental, puesto que están implicados directamente en la producción de los neurotransmisores del cerebro, y pueden provocar una mayor propensión a la agresividad, al alcoholismo y a los asesinatos violentos. Por eso es importante tomar en cuenta que los genes contribuyen a nuestro comportamiento individual, para ponernos enfermos, o sanos. Ya que el cerebro mantiene una relación continua con todos los órganos de nuestro cuerpo, y tiene la capacidad de ser una fuente de salud inagotable. De igual modo nuestro cerebro, aparte de curarnos, también nos da las claves para aprender a utilizarlo, y poder beneficiarnos de él.
Empero asimismo es un arma de doble filo, ya que aparte de curarnos de enfermedades, igualmente puede traernos desórdenes cognitivos, falta de memoria, y cambios de personalidad. Es por eso que existen muchas personas con fuertes trastornos bipolares y alteraciones psíquicas, haciendo que la psiquis se vuelva más vulnerable. Y esta deficiencia psicológica con crisis y alteraciones anímicas anormales siempre se dieron, ya sea por factores hereditarios, disfunción en el sistema nervioso, y otras causas más. Con esto queremos explicar que el cerebro es específicamente plástico, es decir, tiene las propiedades de ser cambiable. En otras palabras, los genes no determinan el destino de nuestro cerebro, sino su maleabilidad que se da a lo largo de la vida, es la que permite que nuestras acciones y estilo de vida jueguen un papel muy importante en cómo evoluciona físicamente nuestra masa cerebral. Entonces, basado en estos comportamientos, es como podemos comprender que un cerebro sano requiere de una cantidad precisa de plasticidad, en respuesta a cualquier influencia variante. Y dentro de la influencia variante de carácter negativo, es el cerebro de los delincuentes, así como otras patologías que ahora están de moda. Con esto se puede percibir que el comportamiento de los violentos se caracteriza por tener una mente estrecha e inflexible, ya que solo ven las cosas desde su reducido mundo agresivo. También el cerebro, como centro base de la vida intelectual, ejerce su papel de monitorizar y promover la salud general, gracias al sistema nervioso autónomo. Es decir, el cerebro es el único órgano de nuestro cuerpo que no está sometido al control de los pensamientos. Por ese motivo, cada persona es libre de desempeñar un papel activo en nuestra salud cerebral. Todo lo que pensamos, hacemos y dejamos de hacer, se gesta en nuestro cerebro. Es una máquina extraordinaria que determina nuestros avances, impulsos y limitaciones. Es por eso que nos permite recibir del mundo exterior una infinidad de informaciones, y de tomar decisiones para actuar. Es el eje de la percepción, la lógica y la acción. Y aunque la enorme mayoría de personas queremos ser felices, la felicidad tiene mucho que ver con la química cerebral. Con esto se puede comprender que las bases bioquímicas de la felicidad se sitúan en el mismo cerebro, y es el que conecta con el alma-conciencia de nuestro corazón. Es decir, si lo podemos controlar debidamente se podría convertir en nuestro mejor aliado, para que pueda llegar a ser más sutil, y no denso, como muchos que son fríos, insensibles e intelectuales. Es indudable que las personas que nos rodean tienen la capacidad de moldear y definir nuestro estado de ánimo y nuestra biología, así como también, nosotros ejercemos una influencia análoga en ellos, y esto por sí mismo es casi imperativo que suceda. Esa es la causa que siempre que se dé una mayor interacción social, debería estar acompañada de un eficiente funcionamiento cognitivo, para que así con una simple conversación, se pueda llevar a interrelaciones más cooperativas, y así poder solucionar problemas complejos. Por ello se puede comprender que cada persona tiene un proceder cerebral distinto, y el reto es optimizar y potencializar todos los mecanismos neurogenéticos positivos, para que nos permitan adquirir capacidades. Es por eso que un pensamiento positivo que generalmente acompaña al optimismo, se convierte en un factor esencial para sobrellevar el estrés y sus consecuentes desajustes, así como los distintos conflictos existentes. Con esto no estamos diciendo que haya que ignorar nuestras responsabilidades, y los peligros que pueden estar cerca de nosotros, y de nuestra familia, ya que siempre estarán al acecho, individuos muy precisos e inoportunos para intentar desestabilizar nuestra vida. No obstante, para contrarrestar esos posibles daños, se necesita nuestra mejor aportación consciente y consecuente, y así cosechar hechos eficientes y provechosos. Es evidente que la mayoría de las personas tenemos el cerebro para poder relacionarnos, e interactuar en el mundo exterior. Y es por ese motivo que nuestro cerebro no para nunca de pensar.
y aunque se podría ralentizar un poco, debido al consumo de energía, no obstante luego se recarga nuevamente, y así continúa ejerciendo su papel de procesar los pensamientos, las intenciones junto a todas las inclinaciones y acciones cotidianas. Y dentro de estas inclinaciones y acciones que muchas veces acompañan nuestras ocupaciones, existe una diversidad de estimulantes y sustancias psicoadictivas que deberíamos tener en cuenta, y es en este caso la cafeína. Se trata de un alcaloide orgánico que lo producen ciertas plantas tropicales, y su efecto es que cuando se consume mucho, altera al sistema nervioso y consecuentemente también al cerebro. Es por eso que debería ser consumido con moderación. Principalmente debido a que es un estimulante que acelera la actividad del cerebro y de la espina dorsal, entonces la persona se vuelve más alterada, ansiosa, y con una energía que luego le cuesta controlar. Y esto sucede después de varias horas de consumirla, por eso en la gran mayoría les provoca una sintomatología muy similar al síndrome de abstinencia, debido a que les cambia el humor. Pero además de este estimulante que acelera la actividad cerebral y física, también están otros más dañinos como la cocaína, el crack, las anfetaminas, lo mismo que otras drogas que perjudican seriamente a la salud. Y dentro de este grave daño, se encuentra también el cigarrillo del tabaco, el cual no solo afecta al sistema respiratorio, sino también lo hace al sistema digestivo, así como problemas en el metabolismo y en muchas funciones corporales en general. Todo esto aparte de un aceleramiento en el proceso de envejecimiento cerebral, y esto se debe al veneno de la nicotina, además de provocar cáncer de pulmones, y de la laringe, como se puede ver en millones que tienen ese mal hábito de fumar sin descanso. Del mismo modo, dentro del fenómeno de la violencia individual, existen comprobaciones sobre el componente genético, y datos clínicos de la estructura y funcionalidad, dando con esto una integración psicobiológica, en los comportamientos agresivos y violentos. También se ha podido comprobar el involucramiento del metabolismo de los neurotransmisores, principalmente de serotonina y noradrenalina.
y la participación de estructuras cerebrales del lóbulo prefrontal, en el sistema límbico, así como en la amígdala, en el hipocampo, y en la corteza temporal. Definitivamente nuestro cerebro es la parte estructural, donde opera la conciencia y todo un conjunto de estados mentales, racionales e intelectuales, que son indispensables para saber conducirnos en los múltiples quehaceres de la vida. Es el centro de nuestra propia esencia, y como seres humanos, no podríamos ser quienes realmente nos gustaría existir, si nuestro cerebro no funciona adecuadamente. Es importante saber que las células guardan información de todas las experiencias pasadas, y de todos nuestros condicionamientos genéticos. Por consecuencia, toda esta información es totalmente vivenciada. Y aunque no lo podemos registrar a nivel mental, empero son las que determinan muchas veces los patrones físicos, emocionales y racionales. Esto significa que nuestras células son bombardeadas a diario por emociones, que son generadoras de pensamientos y creencias, produciendo así efectos de tristeza, malestar, culpabilidad y otros estados emocionales según el caso. Con esto podemos comprender que las células de nuestro organismo están en un continuo cambio, el cual si no lo cuidamos se pueden convertir en factores patogénicos y causantes de enfermedades y discapacidades, de las que luego no podremos salir. Y estas perniciosas dolencias pueden ser un verdadero obstáculo para nuestra sobrevivencia. Pero no solo eso forma parte de los riesgos existentes a nivel general, sino también, somos moradores de un mundo con distintas propensiones agresivas, ya sea en función de nuestro sexo, o por nuestra herencia genética. Incluso hay estudios en los cuales se muestra médica y científicamente, que hay muchas probabilidades, que desarrollemos un comportamiento descontrolado antisocial y agresivo, o inclusive con actos delincuentes durante la pubertad, ya sea por la subida de testosterona o cambio hormonal, y en el cual se ha comprobado que los hombres cometen 5 veces más asesinatos que las mujeres. Sin lugar a dudas se ha descubierto neurológicamente, que el comportamiento violento puede resultar de una mente distorsionada, irracional y patológica, que ve las cosas diferentes a las personas normales. Pero ¿cuáles son las causas principales que influyen en esa creciente violencia social que no para? ¿Será que contribuye el salvajismo que se transmite en las películas de terror, y los juegos malsanos del ordenador? Aunque se dice que las películas son la mejor manera para relajarse y distraerse, la verdad es que lo único que hacen es provocar estados emocionales dispares, los cuales generan instintos pasionales o de pánico según el caso. Es por eso que quienes están fascinados por las películas de terror, generalmente suelen ser aquellos que les gusta realizar aventuras extremas. Sin embargo, también les afecta fisiológicamente al cuerpo, incrementando el ritmo cardíaco, y haciendo subir la presión arterial, aparte de un aumento de cortisol y adrenalina. Pero no solo eso, sino también los filmes de terror pueden desencadenar recuerdos de eventos traumáticos que han experimentado, así como insomnio, pesadillas, fobias mentales, todo por el efecto frecuente en este tipo de películas insanas, y que a muchas gentes desconocedoras de sus graves resultados psicológicos les pueda causar. Incluso muchos investigadores han concluido que esta clase de visualizaciones, y en particular las violentas y las de horror, y en donde se refleja posesiones demoníacas, violaciones, y derramamiento de sangre de manera perversa, aparte de constituir una fuerte amenaza para los sentidos y el comportamiento cotidiano, en muchos casos hay espectadores que les resulta difícil distinguir entre la realidad y la ficción, ya que repetidamente puede quedar registrado en su psiquis y en el subconsciente lo que ven. Es por eso que los consumidores de películas pornográficas pueden ser influidos en las mismas reacciones comportamentales. Y esto se ve cuando el héroe o un criminal sediento de sangre y de poder, si no tienen cuidado con lo que hacen, podrían encontrarse sin percibirlo, que están aplaudiendo al mismo sádico criminal. Y es precisamente en esa clase de películas enfermizas, donde nacen los psicópatas, los cuales con su comportamiento violento,
proveniente de una mente distorsionada e irracional. Aparte de tener dificultad para controlar sus impulsos animalescos, también es difícil que sientan culpabilidad o remordimiento por lo que hacen. Pero además de estos enfermos mentales, también se encuentran aquellos que sufren trastornos de identidad disociativo, o personalidad múltiple. Estamos mencionando de personas que llevan una pérdida parcial, o desconexión de la integración normal, la cual se da entre la memoria del pasado, el conocimiento cognitivo y la identidad personal, así como una pérdida en el control de los movimientos corporales, afectando ya sean áreas familiares, sociales, educacionales, ocupacionales, etc. En realidad la disociación es la disrupción de las funciones de la conciencia, la memoria, la identidad y la percepción que existe en el ambiente, y el cual hace restringir distintas funciones psíquicas. El término disociación psicótica define un fenómeno psicosocial, que es resultado del proceso sistemático de manipulación mental, por medio de imágenes y mensajes audiovisuales, los cuales son dirigidos al subconsciente, con el objetivo de establecer determinados modelos y esquemas de comportamientos, y ciertos entendimientos que crean una realidad distorsionada. Un individuo disociado pierde progresivamente su capacidad de definir la frontera entre lo verdadero y lo falso. Se le hace difícil analizar e interpretar razonable y objetivamente sus necesidades, los hechos y los fenómenos sociales, políticos y económicos. Asimismo, cuando percibe que va a ser abandonado, o se considera despreciable, le surge su otro yo, mostrando la otra personalidad hostil, dominante, manipuladora, e incluso cruel. Y aunque el trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple es una enfermedad psicopatológica muy delicada, que está haciendo estragos por todos lados, la verdad, como ya dijimos, se trata de una dolencia que se da por una falta de conexión entre los pensamientos, la memoria, y el sentido de identidad de la persona. Inclusive se ha descubierto que el desorden disociativo suele aparecer en personas que sufrieron una tensión emocional abrumadora, o un trauma durante la infancia. También el trastorno de identidad disociativo tiene un curso crónico, y es potencialmente incapacitante, y en donde se anula su identidad, creando con esto depresiones y ansiedad. De igual modo son propensas a hacerse daño a sí mismas, e incluso con episodios de automutilación y hasta el suicidio. Además hay que decir que la inestabilidad y fragilidad en el carácter y la conducta, muchas veces puede ser un paso para ser manipulables. Y esto se suele ver en personas débiles, que carecen de una sola identidad caracterial, y que en muchos casos han pasado a ser parte de una doble personalidad, la cual fue creada por un poderoso control mental o MK Ultra, como se ha visto en el mundo del espectáculo. Es por eso que deberíamos tener claro cuáles son nuestros objetivos en la vida, para no ser manipulados por personas que lo único que quieren es aprovecharse de nuestra fragilidad y gobernar nuestra existencia. Hablamos de un creciente problema social, de buscar dañar que no se detiene, y más aún en los mismos niños y jóvenes. En realidad, aunque cueste ser aceptado por muchos, pero la violencia juvenil está cada vez más presente en los cines, o en las pantallas de los ordenadores, y lo que es aún más grave, se ha trivializado y minimizado enormemente, mostrando con esto como que fuera pasajero. Sin embargo, no toman en cuenta los padres y responsables sociales, que se está creando un potencial daño, el cual va a ser muy difícil luego salir de él. Con esto podremos darnos cuenta que las causas de la violencia social suelen ser muy variadas, y estas también podrían estar ligadas a la educación recibida y ausencia parental, así como a familias desestructuradas. De igual modo puede deberse a la injusticia y normas autoritarias, también a factores económicos, lo mismo que a creencias religiosas, o ser parte de una consigna política.
Asimismo pueden tener relación con la exclusión social, vínculos asociativos con grupos marginales y conflictivos, lo mismo que a la desigualdad y las drogas, así como a cualquier adicción de las muchas que han sido creadas por el sistema, para acabar con esta civilización. Aparte de los distintos estupefacientes y alcaloides tóxicos, que tanto daño hacen a la humanidad como ya mencionamos, también existe el vicio del alcoholismo. El alcohol es la sustancia más antigua que se conoce, y cuando se consume, crea un comportamiento que registra un gran porcentaje de agresiones sufridas por las mujeres, que son cometidas por sus compañeros conyugales, y que están bajo el efecto del alcohol. Se trata de un depresor cerebral, que actúa rápidamente e inhibe el encendido neuronal, en muchas partes del cerebro, mientras libera dopamina y serotonina. Y aunque el alcohol podrá detener un ataque de pánico en sus inicios, haciendo que el bebedor se sienta bastante bien, al menos durante un rato. El problema estriba en que cuando mantiene la bebida, es cuando la persona acaba adicta. Y esa adicción le hace perturbar sus sentidos sensoriales, dejándolo sin nociones de autocontrol físico y emocional. Pero no solo eso, sino lo que es aún más delicado, es que dentro de este vicio, aparte de mostrar comportamientos salvajes, también en incontables casos lo hacen como vía de escape a muchas cosas que no quieren delatar, y la mejor manera de hacerlo es embriagarse y perder los estribos. Del mismo modo, otro factor de violencia es la educación deficiente junto a la ignorancia, la cual actúa al no poder controlar los impulsos, así como la incompatibilidad de caracteres. Por eso capacitados neurólogos han concluido
que el cerebro cambia y se adapta según las circunstancias, ya sea haciendo que nos volvamos generosos y humanos, o todo lo contrario, mezquinos y malvados. Todo depende cómo le permitimos que piense la mente. Porque si no hay un autocontrol de lo que pensamos, el resultado es que acabaremos sometidos a lo que la mente dictamine, y ya no podemos salir de esa incapacidad, en donde se encierran sus lucubraciones mentales y perniciosas. Pero aparte de estas actitudes agresivas que muchos no pueden controlar, debido a la incultura y salvajismo creciente, ¿será que además de su desconocimiento, habrá un móvil en donde se manifiestan actos instintivos? ¿O también existirá una razón neuronal que lo impulsa para que esto suceda? Es muy bien conocido por los neurólogos, que nuestro cerebro es 3 veces superior al de los primates, y a la vez está conformado por diferentes zonas, y que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. Y dentro de este proceso evolutivo, ha adquirido nuevas funciones y habilidades cada vez más complejas, las cuales han dado como resultado el desarrollo del cerebro triuno. Y en donde se encierra el cerebro reptiliano o complejo reptílico, y es el que compartimos con otros mamíferos y reptiles. Ya que su cometido es poner en marcha nuestras funciones más básicas y primitivas, como por ejemplo protegernos de posibles amenazas, defendernos y huir para asegurar nuestra supervivencia y búsqueda de refugio. Es por eso que también se ha relacionado con el conocido como gen del guerrero, que provoca una mayor atracción por las situaciones de riesgo y un aumento del comportamiento violento. Asimismo, esta parte del cerebro reptiliano, que ocupa el 10% de nuestra masa cerebral, no es reflexiva, solo actúa de manera inconsciente y por instinto de conservación. Y dentro de ese instinto se encuentra la búsqueda del placer, y todas aquellas sensaciones que hagan despertar ciertos impulsos animalescos y agresivos. Y es como dicen eminentes neurólogos y neurocientíficos, que el cerebro reptil va siempre de la mano con las adicciones, así como por comportamientos totalmente primarios, ya que solo se mueven por medio del poder, la fuerza y el dominio. De igual modo hay que destacar, que a mayor necesidad de poder y hegemonía, también habrá menor control emocional, por lo tanto, persistentemente resaltará la influencia del cerebro reptil. Y para corroborar este hecho es fácil detectarlo, puesto que por naturaleza los de comportamiento instintivo, son enérgicos y muy orientados al mundo exterior. Pero siempre a la defensiva, ya que a la mínima se sienten heridos y traicionados, y cuando esto ocurre, no dudan en reaccionar con marcada agresividad. Y aunque muchas veces intentan establecer relaciones sociales, y en donde fingen una cercanía acompañados de una apertura exagerada, sin embargo detrás de esta actitud, se esconde un interés camuflado y difícil de tratar. También otra característica del cerebro reptil humano es el fuerte comportamiento territorial, dentro del cual nos hace defender nuestro hogar y a nuestras pertenencias, a cualquier precio. Y esa salvaguarda, por más que muchas veces sea un proceder muy humano de preservación, en el fondo de muchos está la necesidad de fortificarse con enorme celo sus enseres personales. Como hemos visto, el instinto irracional que es manejado por el cerebro reptil, nos lleva a aumentar nuestra seguridad a través de la defensa y el ataque, en especial en el espacio donde vivimos, para así mantener nuestro hogar y propiedades donde nos desenvolvemos. Además, el cerebro reptiliano procura que estemos en concordancia con los demás miembros de la tribu a la que pertenecemos, evitando mostrar conductas muy astutas, que no encajen con las del grupo. Porque de esa forma siempre estarán aliados y no habrá enfrentamientos, a no ser que quieran dominar lo que han incautado. También otra actitud donde pesa sobremanera el cerebro reptil, es el de decir muchas veces este es mi territorio. Aquí mando yo, estoy por encima de los demás, si llegué aquí es porque soy más capaz que ustedes. Por eso se sabe que es por naturaleza más desafiante y retador. Asimismo busca que nadie se acerque, puesto que considera que todos deben someterse a su voluntad y decisión.
Es decir, busca a toda costa mantener su hegemonía y poder, aunque tenga que estar sobre su misma familia. De igual modo es una parte del cerebro que nos incita a crear una posición jerárquica, y en la que lucha para estar por encima de los demás. Es por eso que gran parte de nuestras decisiones no son tomadas por el raciocinio, sino por el instinto de la supremacía y el poder. Y aunque posteriormente la razón quiera buscar excusas para justificar lo que ha elegido, no obstante ha sido el cerebro reptil el que tomó la decisión. Y esta búsqueda de poder y mando, no solamente la podemos ver en ambientes laborales, sociales y familiares, sino también se denota mucho en los mismos puestos políticos, donde luchan abiertamente para llegar al cargo más alto. Y para ello no les interesa en descalificar, e incluso inutilizar a su oponente, con tal de posesionarse en el poder. También el cerebro reptil es el que determina la afinidad hacia una ideología política, así como la emoción que provoca en las masas, lo mismo que la decisión de nuestro voto, o la aceptación de un candidato u otro. Por lo tanto, muchas veces, la determinación que las personas hacen, es basada en una divulgación política muy subjetiva. Y más aún, sabiendo que la clase de políticos que existen prometen muchas cosas, pero cuando están en el poder, no cumplen sus promesas. Es por eso que muchas campañas políticas se centran en distintos escenarios y con grandes concentraciones, buscando llamar la atención del electorado, y para esto el cerebro reptil diseña una estrategia bien enfocada en seducir a los incautos oyentes. Es así como los políticos con sus grandes tácticas empujan a los asistentes, y los incitan al dominio del partido, para luchar a favor de la defensa territorial, así como para respetar las jerarquías, y lo que es aún más terrible, lo hacen en nombre de la libertad y de la democracia. Sin embargo, muchas veces no les sale la estrategia como estaba previsto. Entonces es cuando apelan a la astucia reptiliana, para que con ese nuevo método utilicen el elemento emocional, junto con la agresividad instintiva. Porque saben perfectamente que con ese afán posesivo, pueden conservar sus territorios, para luego luchar y apoderarse de otros pueblos desprotegidos, y para ello buscan cualquier pretexto, para entrar en la fase invasora e imperial. Con esto podemos darnos cuenta, que el cerebro reptil se ha apoderado de todos los resortes del mando global, con una amoralidad asombrosa. Y dentro de ese incondicional apoyo se encuentran los medios oficiales vendidos, ya que reciben una buena comisión por toda la labor de desinformación que hacen. No obstante, también hay una parte de la sociedad más consciente del doble juego político. Y pide que hayan respuestas y hechos a tanta falacia y demagogia, y obviamente como tienen criterio y discernimiento, saben lo que hay detrás de los gobiernos y no se dejan seducir.
Lamentablemente la mayoría de personas entre las principales opciones cerebrales, casi siempre no elegimos la más racional y correcta, sino se escoge la de nuestro cerebro reptil, ya que no tiene compasión ni empatía, simplemente es un enorme yo, que solo entiende los grandes contrastes blanco o negro, y nada más. Es por eso que la industria cinematográfica sabe dominar perfectamente los procedimientos del cerebro reptil, y sabe vender su producto a miles de actores, para poder hacer mucha taquilla, mientras de paso van pervirtiendo a millones de incautos que no saben cuáles serán sus resultados posteriores. Mencionamos de un proceder que es bien utilizado para las celebridades del cine, para tenerlos controlados, y en su momento poderlos exprimir para sus vicios y placeres infrahumanos. Ya que para los manipuladores de la industria cinematográfica, su proceder aplicable y funcional, se basa en el miedo y en la promesa de llevarlos a la fama, siempre que los obedezcan incondicionalmente. Por este motivo es que les hacen firmar un documento de confidencialidad, para tenerlos asegurados en su nuevo trabajo. Únicamente lo que no saben los subordinados de la gran pantalla, es que cuando ya no los necesitan, los tiran como una basura al vertedero. Y este abuso deliberado y desmedido, no solo se da en el sucio mundo del cine, sino también lo podemos ver claramente entre las modelos, que participan en los famosos desfiles de moda que se dan por todo el planeta, y en donde participan muy bien erguidas, con sus ropas asimétricas e imponibles para una persona normal. Pero ellas tienen que obedecer ciegamente si quieren conservar su trabajo, no obstante se vean ridículas, sin un sentido estético normal, y risibles. En realidad el ambiente de las pasarelas, aunque pueda parecer un atractivo para quienes quieren estar a la moda, la verdad es que detrás existe un entorno bastante viciado y enfermizo, y en el cual todos los que entran en ese escenario, ya sean mujeres jóvenes, u hombres jóvenes, al final tienen que acatar todo lo que le dicen sus promotores. Y este es el caso de una top model portuguesa, y una de las grandes modelos de lencería de la compañía estadounidense Victoria's Secret, la cual ha denunciado la presión y las circunstancias incómodas que viven las modelos. Además ella misma ha sufrido este tipo de situaciones. Y es cuando dijo que fue forzada a hacer cosas que no quería. Lo que me hicieron es inaceptable. Me siento violada, maltratada y faltada al respeto, como profesional y como mujer. Inclusive también confesó que antes de llegar a ser una top model, tuvo que vivir situaciones muy desagradables, como la que sufrió en una sesión fotográfica para la revista Louis, cuando el equipo la mandó desnudarse delante de la cámara. Pero ella no quería hacerse fotos desnuda, entonces en ese momento fue como empezaron unas presiones muy agresivas, para que accediese a ello. Sin embargo, la modelo, muy afectada, ha reiterado en la importancia de denunciar los hechos cuando ocurren, y animó a las modelos internacionales a contar los abusos a los que son sometidas. También está el caso de uno de los hombres más poderosos e influyentes del mundo de la moda, el conocido Kaiser alemán, Karl Lagerfeld, ya fallecido, el cual encendió la mecha con unas palabras que han dado la vuelta al mundo, al decir que no entiende cómo hay estrellas que hayan tardado 20 años en recordar sobre los abusos del estilista y director creativo de la revista Interview, Carl Templer. Por otro lado, también varias modelos han denunciado por acoso al fotógrafo Terry Richardson, en Nueva York, con imágenes polémicas por sus connotaciones sexuales, e incluso con modelos muy jóvenes, casi adolescentes, en poses insinuantes, y por este motivo las principales revistas de moda le han vetado sus trabajos. Lo mismo se podría decir del famoso fotógrafo Mario Testino, que ha retratado a celebridades como Diana de Gales, Gisele Bündchen, o Madonna, así como a miembros de la realeza británica, al que muchas modelos acusan de acoso y abuso sexual, relatando que si querían trabajar con él, tenían que hacer una sesión de desnudo con el fotógrafo, y este era el precio que tenían que pagar por avanzar en el mundo de la moda.
Asimismo, algo muy parecido se dio con el fotógrafo, Bruce Weber, el cual fue denunciado también por abusos hacia las modelos, y ya fue demandado en la Corte Suprema de Nueva York por acoso, así como por conductas inapropiadas hacia las modelos, lo cual se confirmó que fue un hecho real. Igualmente hay que mencionar sobre otra famosa modelo brasileña, Gisele Bündchen, la cual ante los escándalos sexuales y denuncias de abusos hechas por fotógrafos y altos cargos de la industria del sector, confesó que en sus primeros años como modelo la llevaron a tener ataques de pánico, e incluso pensó en suicidarse, ya que no podía ver una salida y no lo soportaba. Pero ¿cómo es posible que haya tanto abuso de poder y conducta inapropiada hacia las mujeres? ¿Es que es imposible que estos enfermos mentales puedan controlar sus instintos pasionales provenientes del cerebro reptil? ¿Y continuarán indemnes ante tanto daño social, similar a lo que se está haciendo con los pedófilos del clero vaticano? Es un verdadero pesar tener que mencionar sobre ese enorme daño traumático, de querer abusar de las mujeres, las cuales muchas pueden ser hijas o esposas en nuestras vidas. Y además, por lo que se sabe, muchas tienen un sexto sentido especial desarrollado, y es gracias a esta cualidad, la que las ha hecho tener una mayor visión de las cosas, e incluso a prevenir enfermedades y accidentes a sus seres queridos. Sin embargo, con el paso de los años, y una creciente decrepitud de todos los valores humanos y espirituales, este privilegio de marcada intuición se ha perdido considerablemente. Y aunque muchas intentan rescatar esa capacidad que es natural en el corazón, lamentablemente para no perder su estatus de mujer capaz, esas virtudes las han perdido, y muchas veces se ven obligadas a decir las cosas que no son, para quedar bien. Y todo esto se debe a la imagen de buena persona que quieren proyectar, y como los hombres generalmente no tienen esa capacidad intuitiva y perceptiva, lo que hacen en muchos casos es tratar de encubrirlas, o si no, desprestigiar a aquellas pocas limpias de corazón y de conducta que todavía sobreviven. Y decimos pocas porque lamentablemente, una creciente mayoría de mujeres han perdido ese tacto tan sensible del corazón, debido a que han sido arrastradas en los vicios y degeneraciones, por medio de los hombres. Y por lo visto este grave problema social, no se ve que vaya a mejorar, al contrario, como respuesta el carácter femenino se ha vuelto en muchos casos insoportable. Y aclaramos. No es que estemos en contra de las mujeres, todo lo contrario, nuestro interés es intentar que se pueda rescatar ese carácter simple, suave y asertivo, que se está perdiendo. Esperamos sinceramente que haya una mayor concienciación sobre esto aquí indicado, y en el cual los hombres no perviertan a las mujeres, para que así en estos últimos pocos años de sobrevivencia, se establezca una acertada conexión masculina y femenina, como realmente debería ser. Si hacemos un breve análisis sobre la diferencia cerebral, se sabe dentro de la neurología que el cerebro de las mujeres procesa diferente al cerebro de los hombres. En el caso de los hombres tienen mejor comunicación neuronal dentro de cada hemisferio. En cambio las mujeres lo tienen mejor entre un hemisferio y otro. De ello podría deducirse que los cerebros femeninos están mejor dotados para el procesamiento analítico e intuitivo, y los cerebros masculinos para la percepción y la coordinación de las acciones. E incluso ningún estudio científico serio ha demostrado hasta hoy que los hombres sean más inteligentes que las mujeres o viceversa, que las mujeres sean más inteligentes que los hombres. Lo que viene a demostrar que no hay ninguna diferencia que justifique algún tipo de exclusión social o desconsideración hacia la mujer. Y aunque no somos genéticamente iguales, ni nuestros cuerpos no son iguales, el cerebro de la mujer es más pequeño respecto al cuerpo, y tiene más apretadas las conexiones. Y los dos hemisferios son muy similares y se comunican muy bien de un lado a otro. Esta es en cierta medida la base que le da esa capacidad de tener una empatía y un conocimiento más directo de la realidad, menos racionalizado. Esto no significa que no razone, sino tiene mayor facilidad para percibir de forma más intuitiva, como ya expusimos.
Es decir, varón y mujer utilizan caminos distintos para realizar la misma actividad. No obstante, somos complementarios, aunque con diferentes funciones. Sin embargo, el cerebro del hombre es más asimétrico y sus conexiones están más separadas, ya que tiene las funciones del hemisferio izquierdo solo en ese lado. De igual manera, en el derecho ocurre lo mismo, y además la comunicación entre ambos es menos fuerte. También existen muchos estudios que buscan explicar ese aspecto del sexto sentido femenino, y han descubierto que podría estar relacionado con que el cerebro de las mujeres es más activo en muchas áreas cerebrales, especialmente en la corteza prefrontal, y esto explicaría por qué tienen mayores capacidades en la empatía y la intuición. No obstante, los hombres registraban más actividad en las zonas que controlan la visión y la coordinación, que les otorgan cualidades muy diferentes. Otras investigaciones han querido demostrar que las mujeres son más intuitivas debido a una causa biológica de tipo hormonal, relacionado con la menor exposición prenatal a la testosterona en el vientre materno, que las predispone a ser más intuitivas y menos reflexivas durante su vida. En cambio, los hombres que reciben más testosterona prenatal son por ello más arriesgados y menos empáticos, pero les ayuda a ser más reflexivos y analíticos, y con ello más concretos, pero sin que sea ninguno mejor que otro, ya que en unas ocasiones dejarse llevar por la intuición y la emoción nos puede dar mejores soluciones, y en otras, reflexionar sobre el asunto y tomar una decisión más pensada también podría ser muy necesario. Asimismo, un reciente estudio realizado por la Universidad de Cambridge señala que el género femenino puede tener esa capacidad intuitiva de poder percibir e interpretar las emociones de los demás debido a un componente genético, es decir, estaría escrito en nuestro ADN. Incluso los científicos hicieron un experimento, en el que demostraron que la mayoría de las mujeres podían saber lo que otras personas estaban pensando, solo con mirarla, basándose en sensaciones y emociones, incluso cuando las expresiones del rostro eran poco claras o ambiguas. Pero no solo eso, sino además también podían intuir cómo se sentían las personas, con solo mirarlas a los ojos. De ahí la expresión de que los ojos son el espejo del alma. Y esto sería debido a que en el ADN femenino, como fue publicado por la revista Molecular Psychiatry, existe un genoma que facilita la empatía cognitiva con los demás, o lo que conocemos como intuición femenina, y que en realidad es la capacidad de una lectura muy fiel de la mirada. Y aunque realmente es así, de igual modo tenemos que decir que en esta época de tantas irregularidades y vicios, gran parte de estos privilegios natos en la mujer se han ido perdiendo. Y más bien se ha deteriorado fuertemente, debido a una infinidad de desenfrenos y libertinaje, en el cual resalta un creciente ambiente oscuro y traumático. Y mientras estos desenfrenos degenerativos del cerebro reptil no se detengan tanto en hombres como en mujeres, todo continuará igual y peor. Pero no solo en esos ambientes se proyecta el mundo lóbrego del cerebro reptil, sino también lo podemos ver en la llamada música rock pesado, y en el cual muchos incautos acaban cayendo en sus propias redes. Y es dentro de esta transmisión donde se dan distintos mensajes subliminales o directos, que son bajo una frecuencia que está por debajo de su percepción, y son destinados a los inconscientes oyentes. Y aunque muchas veces los mensajes cargados de una densidad y ruido se escapan a los oídos de los enloquecidos asistentes, sin embargo no lo es para el subconsciente de cada espectador, el cual registra el mensaje para posteriormente poder hacer lo mismo en su ambiente, ya sea familiar o con sus amistades, todo lo que vio y oyó en el escenario. No obstante, los presentes ignoran por completo lo que hay detrás, y que para ellos era solo una diversión y nada más. Mientras que para los músicos y el cantante es diferente, y es el de sumergirlos en un ambiente infernal, y en donde el espectador luego acabe rebelándose en contra de los padres, o sea incitado para crear enfrentamientos de todo tipo.
Con esto podemos comprender por qué el cerebro reptil y la adicción viciada van siempre de la mano, y en donde resalta un cerebro fragmentado, falto de armonía, fraternidad y afecto sincero. Es por esa causa que millones de gentes atrapadas por ese cerebro primitivo, no pueden evolucionar, aunque lo quieran porque siguen igual de instintivos, violentos, e irascibles. Y esto se debe a que el cerebro reptil continúa tomando las decisiones irracionales, y no las de una mente serena, limpia y reflexiva. Como ya adelantamos, vivimos hechos determinantes donde existen toda clase de agresiones, y actos faltos de racionalidad e inteligencia. Pero también hay que decir que gran parte de esto se debe a que la violencia de género se está extendiendo vulnerando el bienestar físico, psíquico o relacional de una persona, debido ya sea por su sexo, o identidad de género. Y para esto se usa de manera intencional la agresión, ya sea mediante la fuerza física, o con el propósito de causar daños, coaccionar, limitar o manipular a la persona, con el único fin de incitar a la violencia. Asimismo, este tipo de violencia puede provocar efectos demoledores en las víctimas.
tanto así que podrían llevarlos a la incapacitación, o incluso a la misma muerte. Generalmente la parte agresora actúa movida por el deseo de poder y dominación, y es frecuentemente influenciada por los estereotipos de género. También se sabe que detrás de ello están los sentimientos de inseguridad, traumas, y poca autoestima, la cual se intenta suplir a través de la supremacía de quien se considera inferior. Cuando mencionamos de violencia de género, la más común es la de un hombre que comete una serie de abusos, continuados y sistemáticos a una mujer, por el hecho de ser mujer, a la cual considera inferior o pretende dominar. Es por ello que frecuentemente la violencia de género es confundida con la violencia machista contra la mujer. No obstante, es importante no parcializarnos, sino también decir que además existen varones que sufren este tipo de violencia por parte de su pareja. Y esto muchas veces se debe porque hay mujeres que para sentirse poderosas, no reconocen sus limitaciones, y para ello lo que hacen es intentar dominar al hombre, para así demostrarse a sí mismas lo valientes que son. Sin embargo, la verdad es que como ocultan sus debilidades, necesitan humillar y aplastar, mientras se sienten superiores. Porque están convencidas que con ese trato de dominación y sometimiento, les hará sentirse mejor. Sin embargo, desconocen que es una manera de ocultar, que no se lleva bien con su feminidad, y no ha podido construir una identidad para sentirse a gusto consigo misma. También puede darse por haber recibido malos tratos, y fuerte autoritarismo paternal, y como desahogo de forma inconsciente, toman revancha con el marido. De igual manera, puede ser por su misma inseguridad y resentimientos hacia los hombres, o por distintos complejos y traumas que tienen desde la niñez. Quizás por eso buscan a un hombre sumiso, y débil de carácter, a quien dominar. Y aunque muy poco se habla sobre ello, empero existen varones que le tienen miedo a su pareja, debido a que la mujer pretende meterlo en una total sumisión y control. Y estos hombres temerosos hacia su pareja, no necesariamente son miedosos en general, ya que pueden llevar una vida laboral, donde pueden ocupar cargos de decisión y responsabilidades. Es por esa causa que tanto hombres como mujeres expresan de un modo distinto la agresividad, debido a sus diferencias físicas y psíquicas. Sin embargo, ambos sexos comparten un aspecto en común, y es el de silenciar el hecho de ser víctima del otro. Hablamos de un silenciamiento donde ambos se culpabilizan de haber provocado al agresor, para así aparentemente quedar tranquilo por lo que hizo. Asimismo, los informes de la ONU y la OMS sobre la violencia de género son tan alarmantes por todo el mundo, especialmente en los países menos desarrollados, donde informan que aproximadamente el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual, por parte de un compañero sentimental o por otra persona distinta, en algún momento de sus vidas. Además, muchas de ellas presentan tasas muy altas de depresión, así como de abortos, y de contraer el virus del VIH. Y esto también se da sobre todo entre las mujeres y niñas migrantes y refugiadas. Y es debido a estos terribles e indiscriminados abusos de iniquidad, que no para. Sin embargo, por otro lado hay una creciente concienciación, especialmente en países más desarrollados, con un aumento de denuncias sobre estos hechos tan graves. De igual manera, la violencia de género tiene dos caras, y en que por un lado, una mujer es más vulnerable a todo tipo de ataques por parte de desconocidos en la calle. Y por otro lado también están los que se aprovechan de la mujer en los transportes públicos. Se trata de una forma de violencia que difícilmente puede padecer un hombre. Del mismo modo se produce en el medio laboral, donde se ve una discriminación muy marcada, aunque esté ocupando el mismo puesto. También es sabido que cuando se dan estos hechos, a nivel psicológico es frecuente que las personas que sufren violencia de género, no sean capaces de denunciar al agresor, y esto se da generalmente debido al miedo, y a posibles repercusiones por sus seres queridos.
Asimismo, dentro de la violencia de género, se encuentra la violencia patrimonial, y es la que se dedica a la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades, con intención de chantajear o producir un daño psicológico irremediable. De igual manera también está la violencia social, la cual se basa en la limitación, control, y la inducción al aislamiento del exterior. Puesto que el objetivo es separar a la víctima de familia y amigos, privándola de cualquier apoyo social y alejándola de su entorno habitual. En realidad, lo que llama mucho la atención es el elevado índice de violencia física o sexual, que han sufrido muchas jóvenes por parte de sus parejas o de desconocidos, y como se ven las cosas no hay indicio que estos daños puedan acabar. Pero no solo eso. También el clima violento ha tomado un tinte muy fuerte, ya que además se destaca por la violencia psicológica, y en la que el victimador se encarga de insultar, intimidar, menospreciar, y humillar delante de otras personas a quien quiere hacer daño. De igual modo, dentro de ese ambiente hostil, está la violencia que se hace con las nuevas tecnologías, y en donde resaltan los ciberacosos y ciberbullying, los cuales son hechos bajo el anonimato, para hacer daño al honor e imagen pública de la víctima en la red. Y por lo visto, este grave perjuicio social no se ve con posibilidades de mejorar, al contrario, se está acrecentando masivamente. También con mucha frecuencia se ven por las calles, grupos de jóvenes adolescentes de 13 o 14 años portando ropa llamativa y sexy, inclusive con pantalones cortos y panties de malla tipo cabaret. Haciendo que muchas veces con estas ropas tan sugerentes, muchos hombres las intenten acosar, y aunque ellas muestran sentirse molestas, parecería que en el fondo les gusta ser así. Asimismo, en ciertas ocasiones, las turistas jóvenes de países occidentales que viajan por estados musulmanes, en repetidos momentos se visten con el fin de provocar, usando camisas de tirantes, pantalones cortos, o como muchas veces sucede,
con las más ligeras ropas posible. Hablamos de lugares donde las mujeres están totalmente cubiertas, y esto constituye una provocación, motivada por sus lascivias. Pero ¿cuál es el resultado de todo este comportamiento provocativo, en países donde hay tanta restricción femenina? El resultado obvio es que los hombres locales con enorme obscenidad, disfrutan mirando a este tipo de turistas, como si estuviesen en un sex shop. Entonces, si la mujer no desea mostrarse como una cosa insinuante para el hombre, ¿cuál es la razón de su comportamiento? Es evidente que la libertad en el vestir no debería ser causa para provocar a los hombres, para que luego digan, mírame, pero no me toques. Y aunque muchas puedan decir que esa sería la moda, también no hay que olvidarse que la mayoría de los diseñadores y estilistas de la moda son hombres, que ponen en el mercado lo que ellos desearían ver. En realidad, hay que decir que el excesivo y provocador culto a la belleza corporal, generalmente causa el efecto contrario. Y no es el de generar afecto o cariño, sino de aceptar al propio cuerpo similar a las modelos de anuncios o escaparate. Es evidente que la coquetería femenina es innata en muchas mujeres. Y dentro de ello está la naturaleza, la cual hizo que la mujer sea quien transmita la vida, y ello implica el instinto de procurar que la descendencia sea portadora de los mejores genes. Sin embargo, muchas mujeres de manera atávica, e incluso inconscientes de los efectos que se pueden dar, provocan el efecto llamada, a través del modo de vestir y comportarse. Quizás por eso el famoso director de orquesta, Herbert von Karajan, para evitar provocaciones no quería utilizar mujeres entre los músicos de su orquesta. Asimismo, la mayoría de los hombres son muy sensibles a los efectos visuales. Y algunos juzgan a una mujer por lo que lleva puesto, y la ropa provocativa puede hacer que la vean como mujer fácil, que busca llamar la atención y la persuasión. Además, según el diario Daily Mail, la tercera parte de los británicos cree que si una mujer actúa con coquetería, es parcial o totalmente culpable de su violación. Y la cuarta parte de los hombres creen que si una mujer usa ropa sexy o escasa, es al menos parcialmente responsable de la agresión sexual, por parte de depredadores y maniáticos sexuales. Es por eso que en Estados Unidos, según algunas fuentes, las violaciones han aumentado un 25%, y el 44% de las víctimas son menores de 18 años. Y por lo visto muchas mujeres se siguen arriesgando a pasar malos momentos, e incluso a ser asesinadas solo por provocar. Asimismo, en Suecia tienen el mayor índice de violaciones de Europa, y el número de agresiones sexuales denunciadas se ha cuadriplicado en los últimos 25 años. También según el Business Times, el verano es la estación de las fiestas y de grandes celebraciones, haciendo con esto que haya botellones en donde corren las drogas, las conductas agresivas, y en especial las agresiones sexuales, y esto preocupa y alarma a la sociedad. Sin embargo, muchas mujeres no se quieren dar cuenta que el cuerpo femenino es cada vez más un lenguaje de mercado, y con una menor autonomía de acción y pensamiento, y mientras no se comprenda este lenguaje seductor, va a ser difícil erradicar este mal social de millones de enfermos mentales. Es penoso, pero parecería que no han entendido que su misión provocativa es el nuevo estilo iconográfico de la sociedad en que vivimos, y hace representar la voluntad de hacer regredir el mundo de las libertades femeninas. E incluso muchas fingen que la verdadera libertad no consiste en la conquista del estudio, de la autonomía y de la dignidad, sino mostrarse siempre más tentadoras y sin temor. Lamentablemente muchas mujeres con un alto grado de superficialidad, están enclavadas al propio cuerpo con un doble destino, la belleza y la alabanza por un lado, o dependencia económica y social por el otro. Hablamos de una universalidad con una gran marca de egocentrismo y vanidad extremada. Quizás por eso es muy tangible que haya mujeres que se encaminan hacia el futuro,
notablemente agraciadas y bien maquilladas, con los cabellos al viento, el abdomen afuera, y algún tatuaje visible. Pero ¿cuál es la respuesta de tanta necesidad, manifiestamente demostrativa y sutilmente persuasiva? El resultado es que aparte de caer en una nulidad del cuerpo, también existe el hecho de ser sometidas a patrocinadores, vendedores y managers. O sea, de un comerciante de carne humana, mientras se arriesgan a un destino de dolor y sufrimiento. Asimismo es bien conocido que durante la generación pasada, infinidad de mujeres se quejaban por el acoso y maltrato del hombre sobre ellas, ya que el esposo ejercía un dominio total sobre la mujer, al grado de hacerla un objeto más de su posesión y a quien podía manipular como mejor le pareciera. Pero este control hacia el género femenino no ha parado, y esto se demuestra en la actitud que hacen los hombres, que son más visuales que las mujeres y normalmente se centran en lo físico. Por eso las mujeres deben prestar atención cuando el hombre habla más, del tipo de físico que le atrae. Por otro lado, está muy marcado el machismo, el cual ha sido promulgado ideológicamente por las mismas religiones, las cuales presentan a la mujer como un peligroso objeto para el hombre y una causa para su perversión. Por eso instan al hombre a cuidarse de los perjuicios que la mujer le pueda atraer, y a relegarlas a un papel secundario. Y es debido a esta causa, como las mujeres se han convertido desde épocas muy antiguas como incitadoras del pecado y a la decadencia, y su sola presencia ya es sinónimo de malignidad. Entonces, con todos estos antecedentes no es de extrañar que el fenómeno machista provoque hondas raíces de toda índole, y continúe presente en nuestra sociedad. Asimismo, en muchos casos el machismo promueve la violencia de género en contra de las mujeres, y si queremos erradicar este mal implantado por la fanática ideología religiosa, necesitaremos grandes dosis de educación, y la extirpación del pensamiento dominante. En definitiva, el machismo es una actitud de prepotencia con respecto a las mujeres y que ha dominado nuestra sociedad. Y es donde muestra que el varón es el jefe de familia, quien toma las decisiones en casa, como protector y sostenedor del hogar. Quizás por eso se siente con un mayor dominio en torno a todo lo que le rodea, y se ve con un poder de superioridad, como para hacer lo que mejor le plazca. Asimismo, otra característica que envuelve al machismo como fenómeno psicocultural, es el verse como un conquistador, el cual lo hace sentirse más fuerte y poderoso físicamente, tanto así que alardea, e incluso puede inventar historias acerca de la conquista de mujeres. ¿Pero en qué se fundamenta esta mancha social imperante del machismo? Según nuestro punto de vista, creemos que las bases se sustentan en la ignorancia, la desinformación, múltiples rechazos, complejos de inferioridad, así como por muchas consignas sociales obsoletas que se han ido transmitiendo entre generaciones. Y si este patriarcado no se detiene, no dudemos que la violencia machista no parará.
Por otro lado tenemos el feminismo. Se trata de un movimiento social donde toma a las mujeres, como un grupo o colectivo humano emanado de la opresión, la dominación, y la explotación por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado. Y una de las características del feminismo es buscar la equidad de derechos e igualdad de oportunidades en las mujeres, y lo hace desafiando todas las formas de injusticia social, histórica, cultural, política y sexual que sufre el género femenino. Asimismo luchan para eliminar la violencia y dominación de los varones sobre las mujeres dentro de los papeles sociales, según el género, ya que millones de ellas han sido desvalorizadas y despreciadas, tanto así que en la distribución de los trabajos nunca ha sido proporcional, sino siempre se dotó a los hombres de valores superiores y positivos, mientras que las labores femeninas normalmente se mostraron inferiores y negativas, haciéndose una excepción, y es la de la maternidad y su función procreadora. Tal vez por eso infinidad de mujeres proponen cambios reales, como culturales, liberales, radicales, filosóficos, así como de la igualdad social. Pero todos según dicen con el fin de mejorar la situación femenina, y se enfrentan al machismo en contra de la mujer, y la cultura del patriarcado, como con la implementación de legislaciones que las protejan, en diferentes formas de discriminación y violencia de género. Sin embargo, también es sabido que hay conductas nocivas y muy feministas, que muchas mujeres movidas por los celos, se han dedicado a la ingrata tarea de generar rompimientos, ya sean familiares o de divorcios. Igualmente dentro de los problemas sociales que no paran, está el ambiente de los dramatismos, y en el que muchas veces se piensa que el mundo se ha dedicado a conspirar en nuestra contra. Y aunque es un problema psicosocial, también hay que decir que el drama en cuestión es parte de la vida de un gran número de mujeres, aunque también existen algunas que pueden llegar a exagerar bastante la situación. Y esto muchas veces se debe a que las cosas se toman de una manera muy personal, ya que están convencidas que todos los comentarios son para hacer daño, y es por esa causa que reaccionan con desmedido llanto y malestar contra todo el mundo. Y lo que es peor, muchas pierden la cabeza y al ver que no encuentran el apoyo como quisieran, acaban volviéndose más nerviosas, dramáticas e irritables, así como también histéricas. Pero habrá una causa más profunda y de psicoanálisis que se relacione más a la mujer, sobre los comportamientos histéricos. Dentro de los estudios de investigación psicológica como el de Sigmund Freud, que estudiaba y ofrecía tratamientos a los pacientes de histeria, la mayoría eran mujeres. Y aunque estos tratamientos abrieron el camino para el surgimiento del psicoanálisis, en alguna ocasión el reconocido psicoanalista comentó, que la gran cuestión es que no he sido capaz de responder, a pesar de mis 30 años de estudio del alma femenina, y es, ¿qué quieren las mujeres? Asimismo en la década de los 70, el psicoanalista francés Jacques Lacan se dedicó al estudio psicoanalítico de las mujeres, y en dichas formulaciones Lacan distingue entre la histeria y las actitudes femeninas. Quizás es por eso que en la cultura popular se hacen bromas al respecto, ya que nadie sabe qué quieren las mujeres, e incluso ni ellas mismas lo saben. También el médico psiquiatra Carl Jung aportó en relación a estos estudios diciendo que la verdadera explicación comienza con la investigación de la historia personal secreta de cada uno, indagando no solo en lo consciente, sino sobre todo en lo inconsciente. Lo mismo otros psiquiatras de la época como el francés Pierre Janet, hizo importantes contribuciones al estudio de los desórdenes mentales y emocionales, como la histeria, la ansiedad, las fobias y otros. Y en este sentido también el psiquiatra inglés Winnicott hizo referencia a lo traumático y determinadas carencias personales, como origen de la histeria. Por otro lado, el neurólogo francés Jean-Martin Charcot trató de explicarlo como una enfermedad del sistema nervioso, y su relación con determinadas lesiones o alteraciones de ciertas partes del cerebro.
Y así posteriormente neurocientíficos como el portugués Antonio Damasio, encontraron una forma de explicar la histeria. Al descubrir que el córtex prefrontal izquierdo tiene una especie de intérprete, que continuamente analiza las cosas que hacemos y cómo nos sentimos, convencido de por qué le pasa una cosa y otra, sin realmente saberlo. Y dice cosas como: he sufrido mucho en la vida, son los nervios que me atacan, es el exceso de trabajo, la educación de los niños, etc. Llevando a expresar las emociones de forma exagerada o fuera de contexto. Asimismo, el neurocientífico italiano Rizzolatti, con el propósito de aplicar los avances de la neurociencia a una comprensión de la histeria, se preguntó si el carácter imitativo de la histeria, sus gestos y expresiones exageradas, cambiantes y su persistencia, tendría su base en la acción del sistema de las neuronas espejo por su implicación del sistema emocional. Y ya para finalizar este importante documental, el cual nos involucra directamente a todos sin excepción, a nivel social y humano. De nuestra parte esperamos que sea bien estudiado y comprendido, y más aún tratándose de una situación muy delicada, y que esperamos que con un poco de reflexión y madurez psicológica se pueda cambiar, siempre y cuando haya la urgente necesidad de hacerlo. Puesto que sabemos que estamos viviendo en un mundo convulso, y en donde impera la creciente violencia social y de género, así como el machismo y el feminismo, aunque muchos por tener una fuerte imagen y un enorme ego de amor propio, no quieran aceptarlo. Sin embargo, la realidad es que vivimos envueltos en un mundo de comportamientos agresivos y violentos, y mientras no haya una regulación y control sobre esto tan grave, todo continuará igual y peor. Porque como ya expusimos, el machismo y el feminismo es una forma de separar lo que la misma naturaleza ha creado. Quizás por ese motivo nos podríamos preguntar, ¿de dónde nacieron tanto el machismo como el feminismo?
¿Es que acaso en los primeros tiempos donde habitaban las divinidades que ahora el ateísmo y negacionismo no quiere reconocer, no había una conjunción de unidad entre los dioses y diosas, ya sea dentro de la cultura griega, hindú, egipcia, china, e incluso druídica céltica? ¿No será que con el pasar del tiempo hubo una manipulación bien preparada, para separar al hombre de la mujer y así lograr enfrentarlos? Según nuestro punto de vista está muy claro, que esa innoble intención fue realizada, y como las gentes viven muy abstraídas en sus debilidades e inconsciencia del creciente machismo y feminismo, sin ningún reparo ha ido aumentando, mientras dividían y debilitaban el poder inseparable masculino y femenino. Y lo que es aún más delicado, fraccionando una fuerza universal dualista, y que desde el mismo cosmos siempre se nos mostró que son indivisibles, y no se pueden separar. Es por esa causa que no deberíamos caer en la trampa, de los manipuladores y divisores de género. Porque lo único que quieren es que nos perdamos y nos alejemos de la luz estelar, que siempre con supremo amor y sabiduría unificadora, vela por todos nosotros.